nos embarcamos en un recorrido histórico fascinante. Vamos a analizar cómo el Islam nació en la inmensidad del desierto árabe y cómo, casi contra todo pronóstico, pasó de ser una pequeñísima comunidad a convertirse en un gigantesco imperio global. Y todo esto en cuestión de unas pocas décadas. Es literalmente una de las expansiones más espectaculares de la historia. Repasaremos el papel central de Mahoma y cómo se forjó una de las religiones más influyentes del mundo. Todo basándonos puramente en los datos y registros históricos. Así que vamos allá. Para organizar un poco este viaje temporal, vamos a estructurar el análisis en 5 etapas clave. Primero veremos la Arabia preislámica, pasaremos a la revelación y la figura de Mahoma, después la crucial Égira a Medina, la fase de expansión y los califatos, y cerraremos con su inmensa cultura e influencia global. Empecemos por el principio, la etapa 1, la Arabia preislámica. A ver, para entender la magnitud de todo lo que vino después, tenemos que situarnos en el siglo VII, en plena península arábica. Olvidemos la idea de grandes imperios centralizados en esta zona. Esto era una periferia total, un territorio fragmentado entre los dos gigantes de la época, el imperio bizantino y el imperio persa sasánida. Las fuentes islámicas posteriores llaman a esta época previa la Yahilya, que básicamente se traduce como la era de la ignorancia. Pensemos en un desierto implacable, sin un estado central, dominado por clanes nómadas, comerciantes y sobre todo un fuerte politeísmo local. Y esto nos lleva a un concepto absolutamente vital, la asabiyya. En un entorno tan hostil, la supervivencia dependía el 100% del grupo. Era una cuestión de vida o muerte. Este concepto se refiere a ese espíritu de solidaridad tribal, esa lealtad a la sangre y al clan que estaba por encima de cualquier otra cosa. Si un individuo era expulsado de su tribu, se convertía en un proscrito. Y, seamos sinceros, sus posibilidades de sobrevivir en el desierto eran prácticamente nulas. Era una sociedad profundamente dividida. Pero ojo, esto no significa que estuvieran aislados del mundo. Para nada. El panorama religioso era una verdadera mezcla. Por un lado, sí, el paganismo era la norma. Las tribus adoraban a cientos de dioses locales como Al-Lat o Jubal y tenían un santuario central muy importante en la Meca, la Kaaba. Pero al mismo tiempo, el monoteísmo ya circulaba por allí. Existían prósperas comunidades judías en zonas como Yatrib o Yemen e incluso cristianos siriacos y nestorianos. Así que el terreno ideológico estaba muchísimo más preparado para nuevas ideas de lo que solemos imaginar. Pasamos a la etapa 2, la revelación y Mahoma. Es justo en ese cruce de caravanas, de comercio y de tensiones tribales donde la historia pega un giro tremendo. Y lo hace alrededor de una figura central, Mahoma. Si miramos la línea temporal, es asombrosa la velocidad a la que ocurre todo. Nace sobre el año 570, queda huérfano pronto y se hace comerciante. Hacia el 610 experimenta esa primera revelación en una cueva del monte Hira. Las tensiones sociales crecen, llega la famosa Hira en el 622, y para cuando muere en el 632, madre mía, en apenas 22 años desde aquella primera revelación, había logrado unir a casi toda la península bajo una misma bandera espiritual. Es increíble. Ahora, lo verdaderamente interesante de todo esto, el detalle clave, es cómo el nuevo mensaje chocaba directamente con la economía local. Mahoma pertenecía a la poderosa tribu de los Quraishitas, precisamente la élite mercantil que se enriquecía enormemente controlando el santuario politeísta de la Meca. Claro, cuando Mahoma empieza a predicar un monoteísmo absoluto, no fue solo un choque religioso, fue un auténtico terremoto socioeconómico. Su mensaje exigía justicia para los pobres, cuidar a los huérfanos y repartir la riqueza. Básicamente estaba atacando el modelo de negocio de los mercaderes más poderosos de la ciudad. Entramos en la etapa 3, la Égira a Medina. Como era de esperar, las élites de la Meca no se quedaron de brazos cruzados. La oposición y la persecución se volvieron insoportables. Y aquí llega el momento de supervivencia más crítico de este movimiento temprano. En el año 622, la situación fuerza a Mahoma y a sus seguidores a huir en secreto hacia el norte, a la ciudad de Yatrib, que luego conoceremos como Medina. Esta huida es la famosa Égira, y fue un evento tan sumamente crucial, una ruptura tan radical con el pasado, que años después se decidió que ese sería exactamente el año cero del calendario lunar islámico. ¿Y por qué marca un antes y un después tan rotundo? Porque en Medina es donde el Islam pasa de ser solo una religión a convertirse en un Estado estructurado. A través de la famosa Constitución de Medina, Mahoma asume un doble rol, profeta y estadista político. Y aquí viene el cambio de las reglas del juego. La antigua asabiyya, esa lealtad de sangre inquebrantable que mencionamos antes, es reemplazada por la umma, una comunidad unificada de creyentes. De repente, la hermandad religiosa pesa más que la tribu. Un cambio de paradigma organizativo sin precedentes en la región. Sigamos con la etapa 4, expansión y califatos.
Bueno, con esta base tan sólida y tras la muerte del profeta, la cosa coge una velocidad de vértigo. Las fuentes nos detallan 3 grandes eras consecutivas. Primero, los califas ortodoxos, o Rashidún, que en un abrir y cerrar de ojos desmantelaron el imperio persa y le dieron un golpe durísimo a los dominios de Bizancio. Después llega el califato Umayya. Estos profesionalizan el Estado, mueven la capital a Damasco y se expanden de forma masiva hasta la península ibérica por un lado y la India por otro. Y finalmente, los abásidas, que trasladan el centro de poder a Bagdad, dejando un poco de lado la expansión militar pura para inaugurar una verdadera edad de oro intelectual y cultural. Para hacernos una idea real de la inmensa escala de todo esto, miremos esta cifra: 11.100.000 kilómetros cuadrados. Es una barbaridad. Esa fue la extensión máxima que alcanzó el califato omeya. Mezclando fervor religioso, tácticas militares nómadas letales y, seamos francos, aprovechando que los imperios vecinos estaban completamente agotados, construyeron uno de los imperios más vastos de toda la historia humana. Iba desde las costas del Atlántico hasta Asia Central. Y aquí hay un detalle histórico fascinante que a veces se pasa por alto. Si leemos las crónicas de la época desde la perspectiva de los pueblos conquistados, resulta que no todos lo vieron como una invasión tiránica. Por ejemplo, muchos autores cristianos siríacos, que llevaban años sufriendo duras persecuciones por parte de los ortodoxos de Bizancio, interpretaban la llegada de los ejércitos árabes como una especie de liberación y un castigo divino contra la opresión bizantina. Esto nos demuestra que la expansión fue mucho más compleja y matizada de lo que podríamos pensar. Llegamos a la etapa final. La 5. Cultura e influencia global. A ver, un imperio tan enorme no se mantiene unido durante siglos solo a base de conquistas militares, ¿verdad? Necesitaba una estructura administrativa y cultural sostenible. Y aquí es vital distinguir entre 2 procesos históricos: la arabización y la islamización. Adoptar la cultura de los conquistadores, su estructura de gobierno y el idioma árabe para el comercio fue un proceso rapidísimo. Eso es la arabización. Sin embargo, la conversión teológica real al Islam, la islamización, no fue algo que se impusiera a la fuerza a toda la población de un día para otro. De hecho, fue un proceso súper gradual que tardó siglos. Todo esto se explica por pura lógica administrativa. El imperio primitivo era enormemente multicultural. Las poblaciones que ya tenían textos sagrados, como cristianos y judíos, eran considerados dhimies, es decir, ciudadanos protegidos. Tenían libertad de culto a cambio de pagar un impuesto específico llamado jizya. Económicamente, a los primeros califas ni siquiera les interesaba una conversión masiva inmediata, porque perderían esa vital recaudación de impuestos. Esta integración tan pragmática, sumada a una red de comunicaciones gigante, catalizó un intercambio sin precedentes. Ciudades como Córdoba o Bagdad se convirtieron en la vanguardia global absoluta, mezclando textos griegos, matemáticas indias y medicina persa. Lo que nos deja con una gran reflexión para cerrar. ¿Cómo logró un movimiento espiritual que nació en el rincón más aislado de un desierto implacable tejer la inmensa red cultural, científica y religiosa que acabó moldeando el mundo moderno? Es innegable el profundo impacto histórico documentado. Entender cómo este motor ideológico, iniciado por Mahoma, reorganizó lealtades y construyó todo un imperio nos ayuda muchísimo a comprender las raíces de la geopolítica actual. Esperamos que este recorrido haya arrojado una gran claridad sobre un capítulo tan sumamente fascinante de nuestra historia universal.